Entre altas y bajas, las relaciones de México y Estados Unidos son agrias y a veces violentas. Hasta 1938, en que la disensión parece culminar con la expropiación de los bienes de las compañías petroleras norteamericanas e inglesas. Pero en el fondo México se opuso tan tenazmente a la nueva situación de dependencia solo para ganar tiempo y ajustarse a ella. Muy poco después, México pasaba a ser un aliado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El ya secular proceso de machacamiento de México entra ahora en su etapa final. Ocurre en todos los terrenos, pues en todos ellos se deja sentir la pertinaz, la inhabitable influencia norteamericana. En los hábitos de alimentación y vestido, en el lenguaje, en el pensamiento, en los ideales de vida, en la economía, en la sociedad, en la política religiosa, en las artes y en la educación. En toda acción interior y exterior. Esa influencia se ejerce además en un mundo en que la distancia no es ya defensa, en el mundo de una prensa que ofusca, de una radio que aturde, de un cine que embeleza y de un avión que se dispara como flecha mágica desde Washington para llegar a México. Hoy en 10 horas, mañana en 6, pasado en 4. Por eso la influencia norteamericana sobre México es ya como el Dios de los cristianos, omnipotente y omnipresente. Este es un texto publicado en Cuadernos Americanos el 6 de noviembre de 1947 por Daniel Cosío Villegas, que se llama México y Estados Unidos. Comenzamos en sincronía. Buenas noches. Que nos escuchan. Buenas noches, Raúl. Buenas noches a todo el equipo de Red Generación que hace posible este programa. Pues bueno, buenas noches, otro programa de sintonía y pues comenzamos con Bits, Bytes, Fierros y demás, la sección de Miguel Ángel Huerta, que nos va a hablar ahora de un tema muy interesante, muy de moda, muy importante, que se llama el software libre, que quizá hemos oído mucho hablar de él, pero no todos sabemos de qué se trata. Hola Miguel Ángel, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, buen jueves, y una disculpa porque no pude estar con ustedes el jueves pasado. Se me atravesó unas cuestiones laborales por ahí, pero aquí andamos. Ya estás aquí y bueno, nos tienes que hablar de este tema que bueno, ha adquirido gran relevancia. Buenas noches, gracias por estar y adelante, Miguel. Bueno, pues todos en nuestra vida, bueno, para bien o para mal, hemos tenido una receta para hacer, no sé, un pastel o hacer desde un sándwich, una ensalada o qué sé yo. Y cuando alguien nos pide la receta, pues gustosamente se la damos. Eso siempre ha sido algo que la humanidad en el paso del tiempo ha hecho, compartir. Comparte las formas de hacer las cosas, comparte todo. Y es una filosofía que conforme ha pasado el tiempo, en algunos sectores se ha olvidado. Sobre todo en el ámbito del cómputo, cuando las empresas se dieron cuenta de que en este caso, las recetas que se le puede llamar el software, lo podían vender y no te daban la receta, te daban nada más el producto final. Pues en ese momento se acabó, al menos en el software, esa cuestión de compartir. Corrían los años 60, 70, en aquel tiempo las computadoras eran unos armatostes de tamaños de casas con una velocidad de la mitad o menos de lo que tenemos en nuestro bolsillo, en los celulares, y los programadores compartían su software, pero las empresas empezaron a darse cuenta que necesitaban ellos monetizar el capitalismo como tal, y entonces empezaron a prohibir eso. Para ese entonces, un físico de nombre Richard Stallman se opuso de una manera muy feroz, y tan es así que el hombre creó el famoso movimiento del software libre. Por un lado, las empresas IBM, Unisys y todas las empresas de aquel tiempo, todo el software que hacían, lo único que le han dado, porque todavía existe el software que se le llama privativo, en el cual uno tiene que pagar,
uno paga por el software y no sabe ni cómo está hecho, no sabe ni qué tiene dentro, y pues uno se ha acostumbrado a eso. Pero por otro lado, ha habido gente encabezada por el señor Richard Stallman, que puede parecer un poco talibán en su posición, pero a final de cuentas nos ha llevado a cosas importantes. El software libre como tal es el hecho de que se pueda compartir el programa, pero no solo compartir el programa. De hecho, el software libre son 4 libertades. Bueno, la colocan como la 0, la 1, la 2 y la 3. Existe la libertad de usar el programa para cualquier cosa, para vender, para educar, para aprender, etcétera, etcétera. La libertad 1 es estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, tener el código. La libertad 2, la libertad de distribuir copias del programa, lo que en el otro lado le llamarían piratería. Y la libertad 3, la libertad de mejorar el programa y hacer públicas estas mejoras. Estas 4 libertades han sido fundamentales para para muchos programas que en este momento existen, en particular de uno, así lo voy a llamar rápidamente, el cual hemos oído de una manera así somera, que es el Linux. Es un sistema operativo que en los años 90 un estudiante de ingeniería de nombre Linus Torvald creó el núcleo para un sistema que se usa actualmente para casi cualquier computadora, aunque no nos demos cuenta, desde nuestros telefonitos con Android hasta los grandes servidores. ¿Cuál es la ventaja del software libre? La primera y la más obvia es que uno puede utilizar el software sin necesidad de pagarle a nadie. Pero eso no implica que un software regalado sea libre. Tenemos, por ejemplo, muchos programas como el Chrome de Google o cosas de ese estilo, que si bien es cierto, son gratuitos, no sabemos cómo están programados. La verdadera libertad y lo verdaderamente bueno de eso es que podemos checar el código. Y es ahí donde empiezan a haber mejoras. Linux es una de ellas. De ser un modesto sistema operativo que era muy, muy, muy feito para la época, ahorita ha crecido a cantidades impresionantes a tal grado que amenaza a todos los sistemas operativos en varios ámbitos. Ya lo dije en el celular, en los servidores, en estos días hasta para consolas de videojuegos, etcétera, etcétera. También hay casos, por ejemplo, el navegador Firefox es un navegador el cual casi todo es software libre y podemos checar todo su código, bueno, si supiéramos programar, obviamente, para poder monitorear qué tiene en sus entrañas. Hay, por ejemplo, un proyecto que se llama LibreOffice, que es lo contrario, bueno, es la contraparte del Office, que personalmente yo considero que el Office es la mejor opción ofimática, pero el LibreOffice no demerita y es perfecta y absolutamente capaz de hacer casi la misma calidad de documentos que se pueden hacer en Office, con la ventaja de que LibreOffice uno puede saber qué tiene dentro. Otra de las ventajas que tiene el software libre es que, sobre todo en seguridad, uno puede rápidamente monitorear, sobre todo los expertos en seguridad, pueden saber cuando un software tiene lo que le llaman hoyos de seguridad, lugares por donde se pueden meter los hackers y rápidamente los arreglan. Es una de las ventajas, sobre todo, por ejemplo, en los navegadores o en los programas libres. Mucha gente está trabajando y mucha gente puede arreglarlos. Es una filosofía diferente, mucha gente la considera anarquista, otra gente hasta socialista, pero increíblemente hay la posibilidad de monetizar, o sea, de cobrar. Hay empresas como una empresa de software que se llama Red Hat que cobra y cobra bien por usar software. Lo cobra porque cobra la asesoría. Y hay, bueno, podría pasar 2 horas hablando de todas las implicaciones legales, filosóficas, de uso. En particular, yo le recomiendo
para los que quieran manejar, usar el Linux. En otra ocasión hablaré específicamente de Linux, pero si utilizan su Mac sobre todo su PC con Windows, pueden utilizar software libre como el Firefox, pueden utilizar el LibreOffice. El LibreOffice es una aplicación de ofimática. Si quisieran, por ejemplo, utilizar un tipo, ¿cómo se llama? Illustrator, hay una aplicación que se llama Inkscape. Hay una aplicación tipo Photoshop que se llama GIMP GIMP. Bueno, prácticamente hay opción de software libre para cualquier tipo de actividad o software privativo que hay. Sí requiere un poco de tiempo, pero para muchos usuarios nos da mucha libertad y sobre todo la posibilidad de que no tengamos que andar pagando. Entonces, es una muy buena opción para evitar la piratería por un lado, para evitar problemas de virus y sobre todo para no fomentar el capitalismo en cierto sentido. Entonces, es un tema amplísimo, rápidamente nada más esto así un panorama general. ¿Sí? Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Pues sí, como dices, es un tema muy amplio, de intereses muy diversos, sí, y sobre todo porque entra en juego aquí mucho este tema de los derechos reservados, bueno, más bien el tema del software libre y en ocasiones relacionado con el copyleft en oposición a lo que son los derechos reservados, ¿no? Y esta necesidad de cooptación, de comercialización y de acaparación monopólica de los recursos y de las herramientas tecnológicas por parte de algunos corporativos y en general pues monopolios en el sentido de la computación y el desarrollo de sistemas operativos, por ejemplo, ¿no? Por eso resulta sumamente atractivo este tema. Sí, perdón. Voy a dar un ejemplo así de algo de software libre en donde el poder, hay un software que se llama GeoGebra, nace hace unos 10 años, es un software matemático, nace como algo muy muy pequeñito. En este momento el GeoGebra es una de las herramientas matemáticas de enseñanza más poderosas y es total y absolutamente gratuito. Sirve para graficar, sirve para resolver ecuaciones, sirve para hacer un montón de cosas y eso nació de una cosa pequeñita. ¿Por qué? Porque permitió que mucha gente, y aparte en el ámbito de la educación matemática es impresionante lo que se está haciendo en investigación y en educación. Sí, bueno, y además de este ejemplo que acabas de poner, bueno, hay infinidad de cosas. Yo creo que ameritaría, no sé si tú estés de acuerdo, Miguel, en un segundo episodio de este mismo tema, o hasta porque tercero. Creo que sí, en uno segundo, tercero, porque hay muchas cosas que platicar al respecto con nuestro público. Sí. Por lo pronto, pues por hoy te agradecemos muchísimo tu participación y vámonos a música. Bueno.